Las 9:07, como siempre, es una gran satisfacción para los periodistas recibir a científicos, es decir, personas que pueden dedicarse años de años a un tema específico donde no entran variables ideológicas ni intereses partidarios. En este caso estamos recibiendo, creo que por primera vez, a la doctora Estela Hartinger Peña, quien ha hecho una tesis doctoral en la Universidad Suiza de Basilea y que dirige o codirige el Centro de Cambio Climático de la Universidad Cayetano Heredia, y ha venido junto al biólogo y congresista que ya hemos recibido en otras oportunidades, el congresista Edward Málaga Trillo. Muy buenos días, gracias por estar acá. Estela Hartinger Peña, díganos por favor, ¿qué cosa es lo que no estamos tomando en cuenta aún quienes andan preocupados por el dengue? ¿Qué nos está faltando como criterio y como norte para diseñar nuestras políticas públicas frente a esta amenaza sanitaria? Bueno, muchísimas gracias y gracias por tenerme acá. Bienvenida. Gracias. Creo que lo primero que tenemos que pensar acerca de las enfermedades infecciosas es que, y lo voy a llevar al tema de cambio climático, si me permiten. Por favor, si por eso nos invitan. Las enfermedades infecciosas están muy relacionadas, especialmente los vectores, con el tema de cambio climático. Lo que nosotros estamos viendo ahora, a medida que aumenta la temperatura, se cambian los patrones y las variables climáticas, lo que estamos viendo es que el mosquito o el lugar donde vive el mosquito se está cambiando y se está expandiendo a otras partes del país. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es simplemente el inicio de lo que puede comenzar a ocurrir. En Brasil y en Perú, lo que estamos viendo es que ese mosquito está subiendo altitudes geográficas, llegando a zonas donde antes no estaba. ¿Hasta cuánto? Porque se dice que no podía vivir por encima. 200 llegaba, me parece. Aún estamos en eso, pero como va cambiando la temperatura, la precipitación, la migración de la población, esto también está haciendo que el vector también se mueva. Se acomode, digamos, a ambientes que antes le eran más hostiles. Y que antes no podía llegar, debido a que no había este crecimiento de población, que no había estas migraciones que están relacionadas también muchas veces. Te interrumpo solo para dar unos datos, Estela. Lima suma en este momento 6.892 casos de dengue. Y es un buen ejemplo el de Lima, porque usualmente cuando hablábamos en Lima de dengue, pensábamos que era algo remoto, de pronto en el norte del país o de pronto en Ceja de Selva, pero no nos imaginábamos que distritos residenciales en Lima metropolitana como San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ate y Comas estén el día de hoy en una lista roja. Correcto. ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo? Por supuesto, porque lo que ha pasado ahora en los últimos meses en Perú, en realidad, es que había un incremento de temperatura fuera de lo normal. Y lo que necesita este vector es un incremento de temperatura para que pueda cumplir con los ciclos biológicos. Acá Eduardo me puede apoyar con esto, para que este vector se pueda reproducir. Y una vez que eso llega, nosotros ya tenemos personas que han estado expuestas en dengue de otras provincias, de otros lugares, que también residen en Lima. Entonces, una vez que llega el vector, falta muy poco para que también comience a aparecer la enfermedad, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, cuando comiencen a haber esos cambios o incrementos de temperatura debido al cambio climático, vamos a comenzar a ver también estos brotes de dengue, o tal vez otras enfermedades infecciosas también, ¿no? que están ligadas a este cambio, a ese clima cambiante, llamémoslo así. Si me permiten, buenos días a todos. Creo que el término aquí a evaluar es la expansión urbana de las enfermedades. Como dice Mávila, estamos acostumbrados a escuchar esto de regiones muy tropicales, muy húmedas, boscosas, y de pronto se está trasladando a ciudades. Y en el caso de Lima, que es una ciudad seca, pues estamos presenciando cambios climatológicos como los traídos por el ciclón Yaku, en donde de pronto tienes un aumento en la cantidad de agua que se acumula, que es residual en las ciudades, y eso es lo que provoca esta expansión del hábitat del mosquito. Entonces, creo que el mensaje principal es: si queremos luchar contra enfermedades como el dengue y su expansión hacia zonas cada vez más cercanas a nosotros, tenemos que enfocarnos también en la lucha contra el cambio climático. Entonces, no es solamente los hospitales, no es solamente la atención a los pacientes, no es solamente si tiene fiebre o si lo aíslo. Tenemos que hacer una detección rápida como hacíamos con el COVID, pero también tenemos que preocuparnos de aspectos de cómo se sostienen las ciudades, cómo se mantiene el tema del urbanismo, el agua, etcétera, y también tener en cuenta que si no hacemos nada por remediar
nuestra contribución al cambio climático o mitigar el efecto de acá, vamos también a tener unos efectos que no esperábamos, que son estos y muchos más, porque así como el mosquito cambia de hábitat o se expande su hábitat, pasa lo mismo con muchas plagas que afectan a ganado, que afectan a plantas. Entonces, todo nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de vida se ven amenazados por esto. Entonces, el mensaje al MINSA es, por favor, no descuiden las causas, no es solamente atender al paciente. El Ministerio del Ambiente también. Por supuesto. Pero no solamente eso, sino que también es el Ministerio de Vivienda. También son los otros sectores que tienen que comenzar a preocuparse de poner a salud como en medio de las políticas. Ahora, ¿cómo hacemos, les pregunto, desde la lógica de un ciudadano que los está escuchando, para impedir que la temperatura aumente? Es que ahí entra todo el tema que es el cambio climático. Entonces, nosotros es cierto, en Sudamérica, porque el reporte que sacamos sobre cambio climático y salud, que es el primero que hemos tenido para la región, demuestra que nosotros efectivamente no tenemos las grandes emisiones globales, emisiones de CO2, que son los responsables principalmente del calentamiento del globo. Estela, permíteme un minuto, tenemos que ir a la pausa, de paso que corregimos el micro para oírte mucho mejor. Ok, perfecto. Vamos a la pausa, 9:13, y regresamos con nuestros invitados. Muy bien, continuamos con nuestros invitados. Había interrumpido Estela, son las 9:18, que nos estaba explicando. La pregunta era abierta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el cambio climático parece que no se va a detener. ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos contribuir a que esto no se acelere? ¿O de qué manera nos podemos proteger? Justo estábamos conversando ahorita de qué es lo que podríamos haber hecho para evitar este brote, esta epidemia nueva que tenemos ahorita de dengue. Primero tenemos que entender que dengue es endémico para el país. Esto va a continuar ocurriendo. Como el fenómeno del niño, digamos. El fenómeno del niño. Lo vivimos desde tiempos inmemoriales. Así es, y va a ocurrir entre cada 2 y 7 años. Y esto va a venir sin falta. ¿Okay? Pero lo que no hacemos en el Perú, y creo que eso es lo que realmente nos falta, es tener una buena estrategia de monitoreo ambiental para que pueda también apoyar al Ministerio de Salud y poder ver de antemano, con 1 o 2 meses tal vez de anticipación, cómo es que la reproducción de este vector está ocurriendo. Entonces, esto, y lo digo por monitoreo ambiental porque nos falta realmente en absolutamente todo. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, cambiando ya de tema rotundamente de los vectores. Nosotros ahorita en el reporte de Lancet Countdown, que es el reporte que hemos publicado recientemente. La prestigiosa revista, ¿no? En la prestigiosa revista de The Lancet, acabamos de publicar que que Lima es la ciudad más contaminada de Sudamérica. Más contaminada que Chile, más contaminada que Bolivia, más contaminada. Y Santiago, Buenos Aires. Todas. Lima. Mundialmente. ¿Ok? ¿Que México? No estoy segura si México entra, pero está por ahí. América del Sur. Pero América del Sur. Entonces, pero en Perú solamente tenemos 9 estaciones de monitoreo de calidad de aire actualmente y solamente están en Lima. Entonces, realmente nosotros no sabemos qué pasa en el resto de nuestras regiones. No tenemos una buena articulación, no podemos monitorear lo que sucede. Entonces, ¿cómo podemos, como ustedes mismos dicen, me preguntan, cómo podemos adaptarnos, cómo podemos hacer estos cambios? Pero si no sabemos qué pasa, ¿cómo podemos hacer estos cambios? ¿Cómo podemos hacer buenos planes de adaptación para poder enfrentarnos frente al cambio climático? No sabemos lo que pasa, sabemos que se está calentando el clima a nivel global. Es correcto. Eso nos concierne en todo sentido. Es correcto. Pero no necesitamos glaciares, agua dulce es y correcto. Ahora enfermedades de las infecciosas. El congresista Málaga. Estoy 100% de acuerdo contigo, no me refería exactamente a eso. Lo que no sabemos es lo que va a pasar en el Perú, porque no lo podemos monitorear y no lo vamos a poder evaluar. La información mucho más precisa que puede decir, ok, en 2 o 3 meses tenemos que tener tal o cual medida de contención, porque va a haber un zancudo ya capaz de llevar dengue a esta zona. Pero, por supuesto. Información precisa. ¿Los interrumpimos? Sí, un minutito, 9:21, Mariano Calvera con información en vivo. Adelante, Mariano. Te escuchamos, Perú. Unidos contra el dengue. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Mávila. Estamos en Lambayeque, en Chiclayo, la calle Lora y Cordero, cuadra 11, porque la Gerencia Regional de Salud está realizando la fumigación de varias viviendas puntualmente para la erradicación del mosco Aedes
Aegypti, transmisor del dengue. Son varios cuadrantes de distintas calles de Chiclayo que el día de hoy se están visitando algunas viviendas. Hemos encontrado algunos inconvenientes, compañeros, por ejemplo, de algunas instituciones educativas que quedan muy cerca porque estaban pidiendo que no se fumigue a esta hora de la mañana. A ver, justamente queremos... Usted es representante del colegio, coméntenos qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que ha habido una fumigación, pero se ha tenido que informar. Nosotros somos un colegio que tenemos un montón de alumnos, ¿ya? Y realmente ahorita están que se llevan a los alumnos de emergencia por problemas respiratorios y realmente no podemos estar así. Ahora, de verdad, usted ve el director, todo el personal administrativo están con alumnos en el almanzor de emergencia. Pero no es que el colegio ha sido fumigado, sino las casas aledañas. Pero igual, usted ha visto la cantidad de humo que sale, ustedes mismos han estado en una esquina filmando porque es tóxico. Ya, y por más que digan que no afecta a la salud, usted viene la cantidad de alumnos que tenemos mal. No puede ser posible, está bien, tienen que fumigar porque estamos con esto del dengue, pero igual se informa, ¿no? ¿No les habían comunicado que el día de hoy iban a venir por acá? La vez pasada también tenemos, hace 2-3 días, pero esta vez ha sido terrible. Ha sido más fuerte y tenemos un montón de alumnos. Ahorita van al almanzor de emergencia y están alumnos del Perón Español. Correcto. Muchas gracias. Es representante de un colegio privado de esta calle. Y sí, hay que puntualizar que cuando llegamos justamente veíamos a los alumnos que habían sido retirados, evacuados del colegio. El colegio no estaba siendo fumigado, sino las calles a los alrededores. Y vimos algunos, es cierto, que fueron llevados por algunos profesores en algunos taxis aparentemente a ser atendidos. En este momento ya están regresando al colegio. Desde aquí estamos viendo, bueno, es parte de la estrategia sanitaria que está siguiendo la Gerencia de Salud, pero tiene toda la razón en este llamado de atención este representante del colegio, que se debió comunicar oportunamente porque hay chicos que estaban estudiando, porque la recomendación es que cuando se fumiga una vivienda las personas salgan de ella. El inconveniente ha sido, compañeros, que el viento ha llevado todo este humo a esta institución educativa, ha ingresado a las aulas y esto ha afectado a algunos estudiantes. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano, por esa información. El tema de la fumigación efectivamente es un tema que resta pendiente en esta materia. Señor Málaga, quería hacer una reflexión general antes de hablar sobre política. Disculpe usted, porque no todo es ciencia en la vida, desdichadamente. Sí, yo les quería agradecer el espacio para hablar de estos temas, el haber invitado a Estela también, porque es un ejercicio que estamos haciendo en el sentido de que el político debe escuchar a los científicos. Y en el caso de la pregunta concreta de qué se pudo hacer, qué se podría hacer contra el dengue, hay muchísimo más información precisa que hemos podido recopilar en años de anticipación. Por ejemplo, saber cuáles son los serotipos o qué infecciones, con qué frecuencia han ocurrido ya en las poblaciones peruanas, para saber qué segundas infecciones son más probables de matar o de causar dengue hemorrágico a ciertas personas, cómo están variando las fronteras de la expansión del hábitat del mosquito. Todo esto es investigación pura y dura que no estamos financiando, que no le estamos dando atención y en los cuales nuestros hacedores de políticas deberían estar concentrados. Ahora viene la próxima COP, donde Perú tendrá un pabellón. Estela está ya siendo considerada entre las personas que van a participar. Me parece importantísimo que se abran las puertas a otros investigadores para que presenten ante el mundo cuáles son nuestros retos ante el cambio climático, qué podemos hacer y qué no podemos hacer también. Sí, hay una pregunta muy rápido nada más antes de pasar al tema político que tenemos que consultarle también. Si una persona que ha tenido dengue, digamos, durante su vida en algún momento y corre el riesgo de esta segunda infección, que puede ser mucho más grave, ¿el dengue permanece como para poder identificarlo a través de una prueba? ¿Esto se puede hacer? ¿Cómo que permanece? Es decir, si aplico yo una prueba, ¿yo puedo saber si esa persona tuvo alguna vez dengue en su vida? No sabría decirte el límite. Yo creo que hay un límite, me parece, no estoy seguro, pero hay un límite porque... Digo, por el peligro que hay para quien se pueda reinfectar. Se va reduciendo con el tiempo. Porque se pueda reinfectar. Era una duda que me asaltó. Ahora vamos al tema de la reconsideración, que es el tema político con el que debemos cerrar el bloque. Ha presentado usted junto al congresista Anderson también, cada uno por su cuenta, una reconsideración para que la votación se examine. La votación al día de ayer la han presentado por separado, pero digo, finalmente han coincidido en el objetivo, que es reconsiderar la votación que eligió al señor Gutiérrez como el nuevo defensor del pueblo. Esto parece que va a caer en saco roto.
Bueno, Mávila, tú me decías que no habían los votos para vacar a Castillo y que no se le iba a poder vacar, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco más de fe en los políticos, en algunos políticos. En este caso, esta reacción de presentar la reconsideración es una reacción de conciencia, de decencia, de no permitir que la Defensoría caiga en manos, tenemos que dar la lucha, que no caiga en manos de los aliados del expresidente Castillo, que nos trajo un séquito de corruptos, golpistas, incompetentes, que le hicieron muchísimo daño al país en los dos poderes del Estado. ¿Le hicieron? Le hicieron, por supuesto. ¿Le hicieron? La hicieron, no. ¿O lo le hicieron daño? Le hicieron daño al país. Bueno, le pueden seguir haciendo daño al país si es que esto se mantiene. Pero volviendo a la consideración, ya los expertos puristas están hablando de si procede, si no procede, si jura o no jura. Esto es un recurso completamente legal. Acordémonos de la votación de los colegas de Fuerza Popular o el recurso que presentaron para la reconsideración del adelanto de elecciones. Entonces ahora no pueden decir pues que esto no es legal. Es el mismo principio, el mismo informe de la Comisión de Constitución que se está usando como base legal para esto. Insisto, el fondo aquí no es si es una conspiración de la izquierda, de la derecha, no quiero entrar en ese terreno. El fondo es que lo que queremos rescatar aquí es la meritocracia. Queremos un defensor del pueblo que sea incuestionable, que sea respetado por todos, que sea relativamente, por lo más posible, imparcial, objetivo, etcétera, y sobre todo que tenga una trayectoria distinguida, que esté a prueba de balas. Alguien que le dé favores a grupos parlamentarios no es una persona indicada. Yo creo que el mismo señor Gutiérrez debería también evaluar si él mismo es apto. Yo creo que es un ejercicio de autoevaluación que cada persona tiene que hacer antes de presentarse a un cargo. No se trata de simplemente ocupar los cargos, sino decir, cara, esto es lo que el país necesita. ¿Yo soy el más indicado para esto o no? Tanto más que no solamente tiene responsabilidades frente a los derechos fundamentales, que de por sí es grave, y a la justicia, porque preside las sesiones de la Junta Nacional de Justicia, sino también de los servicios públicos, y entre ellos son los servicios de salud. Y ustedes nos han hecho claramente comprender que los servicios de salud no pueden ser entendidos ni garantizados eficazmente si no se ubican en el contexto general del cambio climático. Y es el cambio climático que condicionará las amenazas que habrán a la salud de los peruanos del futuro y las que estamos viviendo hoy con el dengue. Y quisiera hacerle yo la reflexión y la pregunta a los colegas de las tres bancadas del supuesto bloque democrático que están apoyando esta elección, si es que merece la pena hacer este acuerdo político a fin de lograr una mesa, un lugar en la mesa directiva, porque creo que eso es lo que estamos hablando. Finalmente estamos hablando de cómo se va a negociar la elección de la mesa directiva. ¿Realmente es necesario tener a alguien del bloque perulibrista o castillista en la mesa para poder llegar a ella? ¿O se puede competir abierta y transparentemente diciendo, estas son mis propuestas, eso es lo que yo quiero para el Congreso y no voy a transar, no voy a cederle un centímetro a aquellos que le hicieron tanto daño al país? Veremos entonces qué pasa en la sesión del Pleno de hoy, que tiene que ver ese tema, entre otros, como los temas de la prensa. Así es. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana. 9:30. Vamos a la pausa y continuamos en Ampliación de Noticias a través de